Bienvenidos al episodio 3 del podcast Los Rubis, un podcast de Águilas de Mexicali. Les habla Martín Ochoa y pues como siempre, con el gusto de darle la bienvenida a mi roomie Lalo Mesa. Lalo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Martín? Un placer saludarlos ya en el podcast número 3. Y transmitiendo y agradeciendo a nuestros amigos de Audiorama Comunicaciones. Estamos aquí en el estudio llamado Jesús Ruiz Muñoz, donde pues se transmiten los juegos de Águilas de Mexicali cuando el equipo emplumado está en gira. Oye, ya 3 semanas, el clima cambió, la liga también, nosotros también, ya hasta te cortaste el cabello, te pintaste rayitos. 3 semanas. Son naturales mis rayitos todavía. Oye, Lalo, el día de hoy traemos un tema muy interesante porque hablaremos de los mejores momentos para ti, para mí, de Águilas de Mexicali. Sabemos que hay muchos buenos y malos. Sí. Y pues qué mejor que me lo platicaras tú, que muchos o en su mayoría los has vivido en carne y hueso, y a lo mejor no hablar desde que debutamos en la Liga Sunset ahí en los 40, 50, que te tocó vivirlo, pero no, tampoco. Pero sí, en ese tiempo dentro de la Liga Mexicana del Pacífico desde 1976 sé que ha habido muy buenos momentos y sé que tú como aficionado y como parte del club los has vivido muy bien. Imagínate un club que tiene en su historia de casi 45 años en Liga Mexicana del Pacífico, como tú lo indicas, pues debe tener muchos momentos buenos y malos. Yo no recuerdo, sinceramente, el 76, solamente lo que he escuchado y lo que he leído, me he documentado, pero de los momentos, definitivamente los mejores debe ser el primer juego. Bueno, desde el anuncio, ¿no?, de Águilas de Mexicali en Liga Mexicana del Pacífico, desde ese primer juego que se llevó a cabo en Hermosillo, como Águilas, el primer juego aquí en el estadio de la Ciudad Deportiva, después llamado el Nido de los Águilas, el primer triunfo contra los Ostioneros de Guaymas, en fin, la primera serie final que fue en la temporada 81-82, que de ahí para acá ya yo empiezo a recordar un poco más de Águilas de Mexicali, la tengo en mi mente. Esa serie, ¿no? El famoso fly de Lancelotti. Lucho el Aguilucho. Lucho el Aguilucho, exactamente, en el 84. Yo estuve en esa inauguración precisamente de 11 años de edad, fíjate. En el 84 cuando... Sí, sáquenme cuentas. Cómo nace el Bad Boy, creo que fue el abuelo Mora, quebra un huevo gigantesco y ahí sale Lucho. ¿Cuándo se gana el primer campeonato en la temporada 85-86? La final de un año antes contra los Tomateros de Culiacán, que se pierde. Era la segunda final, las dos perdidas, pero al siguiente año Águilas consigue su primera victoria, quiere decir su primer campeonato en Liga Mexicana del Pacífico, y Martín, y con ello la corona en Series del Caribe, que era apenas la segunda. Sí, claro. Para México. Entonces la había conseguido Hermosillo en el 76, o sea, a los 10 años. Todos esos momentos definitivamente son parte de la historia de Águilas de Mexicali. Pero uno de los momentos, y ya vamos a decirlo en esta época moderna, o yo ya trabajando dentro de las transmisiones, fue cuando Fernando Valenzuela, bueno, él ya había estado una temporada de la final 2004-2005. ¿Como refuerzo? No, jugando con Águilas de Mexicali. Bueno, ya había estado antes como refuerzo. Después ya vino como parte del Club Águilas de Mexicali en la temporada 2004-2005 contra los Venados de Mazatlán. Ese 2005 fue la serie del Caribe en Mazatlán. Por cierto, México la ganó. Los Venados de Mazatlán la ganaron en su propio estadio, ¿no? Pero uno de los momentos para mí así hasta mágicos, podemos decir, fue cuando fui parte del grupo de cronistas, cuando lanza Fernando Valenzuela y en la primera base está su hijo, Fernando Valenzuela Jr., el Torito. Ese año creo que fue el 2006, debe ser más o menos. Y lo tengo en la mente porque en las esquinas estaba Jesse Castillo, fue novato del año del 2006, y en tercera y en la primera estaba el Torito Valenzuela. Entonces, imagínate, los de mi época y muchos más crecimos con
la influencia o la Fernandomanía, ¿no? Fernandomanía llamó la atención no solamente del deporte del béisbol, de todos los deportes, y yo creo que hasta la gente que no le gustaba el Sí. deporte, ¿no? Su caso de éxito es mexicano, pues. Exacto. Entonces, pues, no me recuerdo la Serie Mundial del 81 contra los Yankees. Desde ahí tengo yo así como que uso de razón dentro de lo que es el béisbol. Pero bueno, todo este tiempo, todos los 80, siguiendo a Fernando Valenzuela a través de la televisión, los juegos que se transmitían a través de Red Nacional eran de Fernando Valenzuela. Entonces, de repente, tenerlo aquí en Águilas de Mexicali, verlo lanzar y con su hijo en la misma alineación, la misma defensa, pues es algo mágico, ¿no? Que debe de estar en la historia de Águilas de Mexicali como los mejores momentos, definitivamente. Probablemente te visualizaste como padre, ¿no? Como a lo mejor tú que eres papá, que tienes un hijo, a lo mejor de alguna manera te visualizaste en un futuro poder compartir un mismo espacio con tu hijo. ¿O no, sí, fue sí, tan no, así, no, una relación tan cercana no, con ese es elemento? que si piensas en todo, o sea, entre estas cosas lo que tú dices, oye, qué emocionante, qué sentimiento tan diferente y qué bendiciones te da la vida, o qué oportunidades, lo que usted quiera, estar en este caso en el mismo line-up, padre e hijo, o como tú dices, ¿no? En lo que te desarrollas, de repente ves que tu hijo está haciendo lo mismo o es tu compañero de trabajo a nivel profesional. Yo creo que en cualquier nivel, en cualquier nivel, pero en este caso estamos hablando de nivel profesional. Debe ser algo bien, bien emocionante. Y sí, para mí en lo personal es uno de los momentos así mágicos de Águilas de Mexicali, sin ser ese tipo de momentos de un campeonato, de un batazo, Claro. que dio el triunfo para avanzar en una etapa de playoff. En fin, yo creo que sí, repito, es uno de mis mejores momentos. Sí, sin duda. Como nos lo narras, yo no lo viví, a lo mejor. Eras muy chico. Muchos no tuvimos la oportunidad de verlo o apreciarlo Ujú. como tal, porque es un evento muy grande, me imagino. Imagínate extender también una carrera como la que fue la de Fernando. Hablamos de hace 14 años. Fíjate, y eso me viene a la mente porque cuando yo ya estábamos, como repito, en el grupo de comentaristas y me tocaba hacer las giras, ¿no? Entonces eso ya fue como un sueño para mí, un plus dentro de lo que ahora hacemos. Fue que en las giras, Fernando Valenzuela me procuraba a mí para que yo le compartiera las estadísticas cuando él iba a lanzar. O sea, si iba a enfrentar a X equipo, el que tú quieras, entonces yo tenía el acceso a ese tipo de estadísticas contra derechos, contra zurdos, en casa, en gira, de día, de noche, con caja llena, en fin, las situacionales. Uh-huh. Y él me pedía, entonces yo sí tenía un contacto ahí, de repente me decía, ¿me lo puedes traer a mi habitación? Y dije, ¿cómo que voy a llevar a...? Y le llevaba las estadísticas y le decía, mira esto, aquí, otro, y no, muy bien. Y también cuando estaba su hijo me pedía estadísticas de a ver cómo iba el torito, ¿no? Y dentro de estos, bueno, híjole, ya te estoy platicando más momentos mágicos míos que del propio Águilas de Mexicali. Es parte de. Del propio Águilas de Mexicali. Una vez hubo una doble gira, Culiacán y Obregón. Entonces terminó, y el equipo se iba a mover todos en el camión. Entonces, de Culiacán, Fernando Valenzuela rentó un carro para moverse a... Comodidad. Ajá, exactamente. Entonces nos invitó a mí y a Eduardo Ortega a que nos fuéramos, hiciéramos ese trayecto. Entonces, no, pues imagínate los temas, imagínate el trayecto donde llegamos a comer, llegamos a Obregón, al siguiente día me habló, me dijo vamos a entregar el carro, fuimos a entregar el carro, me invitó a comer. Entonces, sí había esa comunicación, ¿no? Con Fernando Valenzuela, pero fue una temporada así inolvidable. Pero hablemos de los momentos mágicos, yo creo que de Águilas de Mexicali, que para allá iba tu pregunta, ¿verdad? Sí, a lo mejor un poco más a la actualidad o a la época moderna que hablas, Sí. ¿no? De Águilas de Mexicali. Yo recuerdo, y a lo mejor
no es un evento también de victoria, pero esa serie final contra Venados de Mazatlán, la 15-16, para mí fue una temporada mágica para Águilas de Mexicali, porque yo recuerdo que toda la ciudad estaba volteando a los Águilas de Mexicali. Y yo creo que llegamos como favoritos. Bueno, yo ya le puse mágico, ¿no? Pero tú me dijiste primero puros momentos, ¿verdad? Y esos momentos, pues sí fueron de dolor, que también hay que platicarlos. Sí, esa serie final, Mexicali traía un equipazo. De los mejores, creo yo, de los mejores equipos que he visto, considero yo, de Águilas de Mexicali. Se pierde la final. Aquí se gana el primer juego. Y ya el segundo, pues lo gana los Venados de Mazatlán. Y llegamos a Mazatlán con toda la esperanza de traernos cuando menos un juego. Y fueron 3 partidos tan emocionantes, tan, podemos decirlo, desgastantes, tenían una cierta vibra esos partidos, que cuando se perdió, yo lo recuerdo cuando se perdió, o sea, era algo de que no lo podemos creer, pues, porque Águilas de Mexicali traía todo para ser el campeón, pero una vez más el béisbol, o queda en manifiesto de que el béisbol, pues tiene, voy a utilizar otra vez el tema, magia, ¿no? Esa magia, y los Venados de Mazatlán se quedaron con la victoria. Recuerdo que para ese entonces había una racha donde Águilas de Mexicali no salía del puerto con una victoria. Sí. Que hasta la 17-18 lo consigue, ¿no? En esa serie de playoff en la primera ronda. Sí, fue desde la temporada 2002, 2003, en etapas de playoff, Águilas no podía. En ese entonces yo recuerdo, fue de mis primeros juegos narrados, acompañando a Chucho Lozano. Fuimos a Mazatlán, se perdieron los 2, vino Mazatlán, se ganaron los 3 aquí, Mexicali iba por 1 y allá Mazatlán ganó los 2. Desde entonces hacia acá, Mexicali no podía traer buenos resultados de Mazatlán. Pero bueno, eso fue uno de los momentos también que han significado mucho para la organización. ¿Sabes qué momento así también fue? Ustedes lo han de recordar, aquella serie semifinal contra los Tomateros de Culiacán. Uh-huh. Esa vez a Mexicali el primer juego tenía una ventaja de 7 carreras a 0, 8 carreras por 0, y vino Culiacán de atrás y sacó la victoria. Al siguiente día Águilas ganó en Culiacán y luego llegamos aquí a Mexicali y Mexicali gana los 2 primeros, ¿sí? Uh-huh. Iba por 1, la ventaja era 3-1 a favor de Águilas de Mexicali. Pero se pierde el último juego aquí. Todavía Mexicali con ventaja de 3-2. Tenemos que ir a Culiacán. Y se pierde el primer juego de esos, o el sexto juego en este caso. Estaba tirando aquel zurdo que llegó de Venados de Mazatlán, Grandes Ligas, Horacio Ramírez. Uh-huh. Y tiró bien, pero simplemente no se dieron las victorias. Hablamos en la época del Estadio Viejo de los Tomateros de Culiacán, el Ángel Flores. Exactamente, el Ángel Flores. Y en el último juego, partido de ir y venir, de vueltas, de cuadrangulares y demás, fue aquel famoso cuadrangular de una imagen que quedó grabada para todo el mundo de béisbol: 3 bolas, 2 strikes. La gente estaba de pie, estaba lanzando el cerrador, un ex Águila, Oscar Eduardo Villarreal Montoya, Grandes Ligas, de muchos éxitos, Oscar Villarreal. Y viene con un lanzamiento bajito o en zona de strike, y bien estaba Dave Chappelle hincado. Exacto, y queda esa imagen cuadrangular por el jardín izquierdo para empatar el juego. Y antes en el estadio en General Ángel Flores, la cabina del cronista viajero o de los cronistas, porque en este caso Águilas de Mexicali, creo que éramos los únicos que viajábamos 2. Okay. Águilas hacía ese gran esfuerzo de por años enviar a 2 cronistas. Pues era suficiente para acomodarnos, pero no era tan cómoda, ¿no? Uh-huh. Porque alrededor tenías, aquí bien cerca tenías a los cronistas viajeros,
aquí tenías al de producción y más allá estaba la prensa local, ¿no? Ok. Podemos decir, estamos rodeados, Sí, ¿no? eran los negritos de la rosa Exacto, ahí. estábamos rodeados, siempre fueron amables, ¿no? Cada quien en su trabajo, entonces... Pero al final de cuentas, el cantar algo, el cantar de otra manera, un cuadrangular, La se gente siente. estaba de pie, Martín. Ujú. Ya esperando precisamente el extraño que se acababa el juego cuando llega el cuadrangular de Isabel. Entonces los que como pudimos ahí saltamos y en la narración del cuadrangular, entonces llega el momento en que pues Se va uno. eres narrador y todo eso, pero pues también sientes el equipo y la emoción de un juego, ¿no? Cuando volteamos así para los lados sin querer, pues haz de cuenta que sentíamos como la mirada, ¿no? Oh, ya, ya. Entonces como diciendo, hijo, no, pues ahí vamos para abajo, ¿no? A nuestro asiento como para seguir con la narración. Finalmente perdimos. Finalmente se perdió ese juego en extra inning, pero fue un momento tenso y también inolvidable para Águilas de Mexicali. Y me imagino cómo lo vivieron ustedes, porque como se vio en la televisión, recuerdo que era una lluvia de objetos, de cerveza, un sí. ambiente muy, muy denso del aficionado de Culiacán, pues obviamente porque pues, quería que ganaran los tomateros. Es que ya ¿Cómo lo estaban. viviste tú? O sea, nos hablabas ahorita en la cabina, pero recuerdo escuchar pláticas de peloteros de ese entonces que estaban con Águilas de Mexicali, que era difícil estar en el bullpen, que era difícil estar en el dugout, o sea, ¿cómo viste eso desde la cabina? O sea, ¿cómo viste, cómo se llevaba el juego? Exacto, porque finalmente estábamos, como te comento, en medio de gente que estaban trabajando y son profesionales, ¿verdad? Digo, con respeto para la afición, pero tú sabes que ellos tienen, están viviendo el juego creo que de otra manera, en fin, no estábamos tan expuestos, pero sí, tú sentías las miradas por todos lados, ¿no? Y esa vibra que se sentía. No sé qué hubiera pasado si Águilas hubiera ganado ese juego. Digo, hubiéramos pasado a la siguiente etapa, ¿no? Pero ¿qué hubiera pasado con el estadio? Sí. ¿Verdad? En contra de Águilas de Mexicali o simplemente de todos los que le iban a Mexicali. ¿sabes? Oye, y como antes, a lo mejor en las estructuras viejas de las sedes de la Liga Mexicana del Pacífico, el tener que pasar por el terreno de juego para abandonar el inmueble, o sea, cómo también hubiera sido esa dinámica, porque imagínate, si con ese cuadrangular te empatan el juego, se cae el estadio, ¿qué hubiera pasado si hubieran ganado? Mira, tuvimos que pasar porque en ese entonces el camión se ponía atrás del jardín izquierdo. Entonces había una puerta a un costado del dugout, por el lado primero, donde están los tomateros, que daba justamente a la cabina y por ahí bajábamos por esa puerta y por ahí cruzábamos prácticamente por la raya de tercera y por ahí cruzábamos. Lo tuvimos que cruzar derrotados, que eso también es un sentimiento diferente, ¿no? El caminar que tu equipo está derrotado, el saber que fue ya el juego de la temporada, el que todas las derrotas duelen, ¿eh? Todas las derrotas duelen así, porque también hemos perdido 13-1 o no sé, Sí. ¿verdad? Ya estás a veces desde una tercera entrada, una segunda entrada que dices, y eso está difícil, ¿verdad? Pero vamos la esperanza. Y creo que nunca estás preparado, ¿no? Exacto. Para eso. Pero cuando tienes la ventaja y que la pierdes en la octava, en la novena, todavía la empatas, recuperas, entonces es el ir y venir del sentimiento y finalmente vas, pero dolido, ¿no? Siempre he tenido yo, y me han preguntado cuál ha sido la diferencia, dónde se disfrutan más las victorias, si estando aquí en tu estadio o estando en el estadio ajeno. ¿Y dónde duelen más? Pues aquí en Mexicali se disfruta mucho porque ves a la afición, que finalmente todos los equipos se deben a ellos felices porque gana tu equipo, pero el ganar en terreno ajeno también tiene un sentimiento especial. Sí, de acuerdo. Y después regresar a tu casa también. Sí, Lo hace, le da un valor agregado ahí. Sí, sin duda. Ese fue un momento marcado en la historia de Águilas de Mexicali. El jonrón de Canelo. Canelo contra los Yaquis. Contra los Sí, Yaquis. sí, contra los Yaquis también en una semifinal. Estaba durísimo esa temporada y era la mejor época de los Yaquis. Chicote Ayala,
lanzando, cerrando. Canelo vino de la banca, conecta el cuadrangular, produce par de carreras y los Águilas ganan. Dejan de en los el terreno. últimos turnos de su carrera. El último. Canelo, el último. El último de su carrera. Igual, Águilas pierde contra Yaquis esa semifinal, ¿no? Pero fue un momento, yo creo que de los que volteamos ver el estadio y la gente estaba Sí, muy se emocionada. se caía el estadio. caía el estadio de emoción. Que recuerdo haber visto ese clip, es hace unos 10 años atrás, ese evento. Debe ser como por el 2010, 2011. Sí, exacto. Por esas fechas, el estadio estaba que se caía. Sí, porque el 2013 Águilas de Mexicali jugó precisamente la final contra los Yankees, la temporada de esa 2012-2013, haber sido una temporada antes. La de Canelo también es un momento. Y ahora que hablas de cuadrangulares también, y ese fue en patio ajeno, fue en el Héctor Espino, Santiaguito González. Ya. También el juego empatado, no sé, y Santiago González conecta un larguísimo cuadrangular por el jardín izquierdo que le dio el triunfo a Águilas de Mexicali. Y la afición se estaba metiendo, porque sentían que tenían la ventaja y que podían ganar. Se estaba metiendo ahí con el jardinero veracruzano Santiaguito González. Y le corresponde, pero tremendo batazo, no crean que apenas cruzó. ¿Fue gasolina? Totalmente. Y ahí el equipo se fue, creo que fue el mismo año hasta eso. ¿Sí? Creo que fue el mismo año, porque fue en la primera etapa que Águilas se enfrentó a los Naranjeros de Hermosillo y pasó con los Yaquis. Tengo mis dudas, pero según yo fue el mismo año. Yo agregaría otro momento, y fue doble, la serie en la semifinal contra los Naranjeros de Hermosillo, que fue en el año del campeonato. Yo creo que ese a nadie se nos olvida. Sí, no sé. Sí, definitivamente. Esas como que los llevaba yo para el final, ¿no? Para cerrar fuerte con él. Una serie antes, Martín, contra ¿Navojoa? Contra Navojoa. Pero ¿sabes qué? Una antes. Es que fueron muchas semifinales seguidas de los Águilas de Mexicali. Águilas le tocó eliminar en la primera etapa a los Tomateros de Culiacán. 4 al hilo le metió. Pero se enfrentó y Águilas llegó como favorito. Bueno, yo los miraba como favoritos tal vez, ¿no? Contra los... Y esta temporada fue 2013-2014. Contra los Mayos de Navojoa. El equipo de Águilas Mexicali, entre otros, traía a este zurdo primera base, Russell Branyan de Grandes Ligas, Ben Guess, entre otros jugadores. La base, ¿no? Que hay algunos que se mantienen, como Juárez, Carrillo, Solano, ¿no? Perdimos contra los Mayos de Navojoa. Los Mayos de Navojoa que llegaron a jugar la final contra los Naranjeros de Hermosillo y se fueron a lo máximo y ganó finalmente Naranjeros de Hermosillo, manejados por Matías Carrillo. Tal vez algún dato se me vaya por ahí porque lo estoy diciendo de memoria. Cuando perdimos 1-0, el último juego que nos eliminó, lanzando el zurdo Osuna, Edgar Osuna. Y creo que perdimos por un jonrón de Bankston. Y hubo batazos que contra la barda, atrapadas a batazos de Águilas de Mexicali, pero no caían, simplemente no ibas a ganar. Ya estaba para los Mayos de Navojoa. También ese fue una doloroso, así casi al borde de las lágrimas salir del ciclón. ¿En serio? Sí. Y ahí se siente la gente aquí encima, Sí, pues es que es un estadio a lo mejor un poco más pequeño, sí. Más compacto, y pues sientes toda la energía. Una anécdota de esa temporada es que en la cabina que estamos, Eduardo Ortega y un servidor, o el cronista viajero, no cerraba la ventana, estaba abierta. Y estábamos tan cerca de la gente que de repente una carrera o ganaban y había unas personas que se levantaban así y se asomaban por la ventana para ver qué aquí decían. Cerquita, y nos hacían así. Y nosotros así como que, pues déjame ver para allá o algo, ¿no? Pero sí teníamos ese sentimiento, ¿no? Wow. Y bueno,
vinieron las semifinales contra los Mayos, que tú dices, aquel batazo, el Squeeze Play. Squeeze. Que fue la final contra los Venados de Mazatlán. Venados de Mazatlán, ¿no? La temporada 15-16 y después hablamos de la 16-17. Y de la 16-17, pues el relevo de Jake Sánchez. 116 lanzamientos. Oye, el otro día hablábamos de que David Reyes lanzó el juego completo con 96 picheos. Sí. Y ahora un relevo de 7 entradas, por ahí. 116 lanzamientos. Sí. Exacto. Sí, y de qué manera, ¿no? ¿De qué manera se consiguió batazo de Juárez? Yo recuerdo tu narración, Eduardo. Tú transmitiste algo, porque me imagino que te quedaste sin garganta esa noche. ¿Cómo lo viviste tú? Es que eran dos temporadas seguidas, y luego los naranjeros que te obligaron a ese juego 7 también, y que se fueron ellos al frente. Uh-huh. Creo que ese juego lo abrió Cameron Lowe, y luego, en la primera entrada luego lo tuvo que salir. Sí. Y Águilas, es que mucho tuvo que venir de atrás Águilas, Micali, en muchas ocasiones. Sí, de acuerdo. Entonces, esa vez tuve la oportunidad, fue un escape. Esa narración fue un escape. Es una descarga exactamente de emociones. Ahí aproveché. Sí, el batazo que da por toda la raya de Luis Felipe Juárez. Exacto. Sí, no, hombre, yo recuerdo, en ese entonces yo era aficionado, yo asistí al estadio como aficionado y fue el único juego de los playoffs que no pude ir, imagínate. Sí. Imagínate el coraje que hice en mi casa. No, te voy a decir, el del campeonato también, pues obviamente. El campeonato. Sí. Pues sí, el campeonato. El pues, último, bueno, el más reciente, quiero decir. El más reciente, y recuerdo, bueno, obviamente yo lo veo por fuera, pero que se hablaba de que vendían boletos para el juego 7 allá en Los Mochis, que Los Mochis como que ahí estaba, también era parte del juego, me imagino, de asegurar, alargar la serie, la serie final. Que Águilas de Mexicali sale aquí con la ventaja en casa y por eso van a juego 6. Y es que tenían una buena oportunidad, tenían a Manny Barreda esa vez en la Loma, que ya les había lanzado bien a Águilas de Mexicali. De esa hecho, temporada fue el sin hit, ¿no? Sí, y aparte Manny Barreda fue el que les ganó el primer juego a Águilas de Mexicali allá. Entonces sí había una buena oportunidad. Y también la Serie del Caribe en el 2017 en Culiacán, que fue de las últimas buenas actuaciones de México, podría decir yo. Sí, pues se perdió prácticamente. Estuvo cerca que Mexicali, de 4 series del Caribe, como organización, tuviera 2 campeonatos. Uh-huh. Pero bueno, se perdió una carrera por 0, ¿no? Contra Puerto Rico. Contra Puerto Rico. Un juegazo. También eso fue de los momentos, ¿no? En juegos perdidos. Pero como aficionado, yo tengo aquí todavía en el estadio el último out con el que Águilas consiguió su segundo campeonato de la 88-89. No se me olvida, fly a tercera, un out, foul, fly, capturado por Ron Washington, que después fue manager en Grandes Ligas. Okay. Ahí fue con Mercedes Esquer que ganó la triple corona. Y si la memoria no me falla, ese batazo fue conectado por un emergente de los Mayos, porque a ellos le ganaron a los Mayos en un séptimo juego también, con el nido estaba a tope. Julián Wong, creo que se llama este pelotero que entregó el último tercio para que Águilas fuera el campeón. ¿Lo viviste entonces también? Sí. Como aficionado, te puedo decir que hasta estaba de pie en las escaleras para ir a Preferente Central. Subías, había como un cuadro así, un descanso, y aquí estábamos. Y había ya la segunda parte de las escaleras para llegar al Preferente. Entonces, donde estábamos había mucha gente y como era la última entrada, pues todos de pie. Querías estar ahí más de pie. Y el tercer campeonato también, solamente que se consiguió como visitante. Se fue allá en Culiacán la temporada 98-99. Sí, la 98-99, que hay muchos recuerdos, ¿no? Y afortunadamente hay material para poderlo ver, que es lo bueno de esta nueva época, la época moderna del deporte y cómo se va adaptando. Martín, momentos de Martín Ochoa. Dame 2. Momentos de Martín Ochoa. Dame 2 o 3, no sé. Muy bien, bueno, no tengo la experiencia que la Lomesa tiene, como lo es seguir al equipo por más de 15 años y tener toda una vida siguiendo los Águilas de Mexicali,
pero yo te podría decir la primera ronda de semifinales 17-18, cuando vamos a Mazatlán y rompemos la malaria. Podrás recordar que el que gana el juego, ganamos 1 allá, lanzó Justin DeFreitas. Entonces, regresamos a Mexicali con la victoria para nomás ganar el juego 6. Entonces, recuerdo que era volar de Mazatlán, llegamos barridos al estadio, fue una experiencia muy, muy linda para mí porque, pues, ves toda la energía. Fue la última temporada del viejo Teodoro Mariscal también, entonces recordarás que el dugout, pues, no estaba tan adecuado, estabas a un lado del pelotero y, pues, era la frase "You go, we go", donde el equipo se alentaba entre ellos mismos y luchaban también contra la misma afición de Mazatlán, que al final de cuentas, pues, salen con la victoria. Y yo agregaría uno de los... Te voy a poner uno bueno y uno malo, además de los que ya hablamos. Sí. El de los más dolorosos va a ser el más reciente. La serie contra Tomateros de Culiacán, la temporada pasada. Un juego nos cambió, lamentablemente, es béisbol. Lo entiendo, no hay culpables. Todos somos culpables o todos somos los héroes y villanos. Los héroes y villanos, exacto. Pero ese juego que... cambió todo. Que lamentablemente Águilas pierde en la última entrada, cambió la serie. Sí. De pies a cabeza. Tienes razón. Y muy reciente. Muy reciente. Pero como tú dices, es béisbol. Yo voy a agregar una nada más. Agrégalo. Y tal vez no va muy en lo deportivo, ¿verdad? O lo que sucede dentro de las rayas de Fer. La emoción. A mí me tocó narrar la final, el último, junto con otras personas, ¿verdad? Pero estoy hablando de mi experiencia. Me tocó narrar el último juego de la estructura anterior, o la original, o la estructura vieja, ¿verdad? Incluso tengo un video por ahí que acabo de encontrar, que casi de emoción, con don Chucho Lozano, con Alfonso López Trasviña y un servidor. En la estructura original. Despidiéndola. Prácticamente. Fue la final esa 2004-2005. Ya. Ya el equipo fue a Mazatlán y ya no regresó. Y me toca narrar ya junto con Eduardo Ortega y Alfonso López Trasviña en el nuevo estadio, ¿sí? Una estructura. La nueva estructura. Estaba en la cabina lo que ahora son los palcos VIP, ahí. Pero ver este estadio, los elevadores, la transformación, ya un estadio el mejor de la Liga Mexicana del Pacífico, incluso. Y Águilas de Mexicali ha tenido esos momentos en la historia de la liga que es un parteaguas. Águilas de Mexicali fue el primero en renovar su estadio también. Eso también fue un momento, de los momentos así históricos e inolvidables. Llegar y decir en lo que se convirtió nuestro estadio. Y para finalizar, yo agregaría la Serie del Caribe 2009. Uy. Otro evento también. Es que si le buscamos, Martín, vamos, ¿por qué no haces un episodio 2 de momentos? Pues deberíamos, lo extendemos si quieren. O que nuestros amigos cuando, que pueden interactuar con este podcast, que digan momentos, ¿no? Porque hay muchos, pues. Hay muchísimos. Y son diferentes, ¿eh? Sí. Todos tienen su propio momento. Es por eso que las personas que nos están oyendo, nos están viendo, pues déjenos en los comentarios cuál es su momento favorito de Águilas de Mexicali. Momentos, ¿verdad? Porque favoritos nos vamos a platicar de puros ganados. Bueno, igual. ¿verdad? Sí, momentos, tienes razón. Momentos, ¿verdad? Ojalá fueran. Pero es béisbol, es deporte, es la vida misma, ¿no? Hay sabores, sin sabores, lo dulce, lo agrio. Es lo bonito de esto. Es lo bonito de esto y espero que eso de que los sabores que sí te sepan ahorita. Sí. Espero que sí te sepan. Sí, claro que sí. Ya queremos un sabor dulce. Sí, lo veo por próximo. Supuesto. Lo veo próximo. Esperemos que este podcast se alargue y ya para marzo irles platicando que agregar un momento que fue un campeonato y una Serie del Caribe, imagínate. Exacto, en Mazatlán. Se vale soñar, ¿por qué no? Claro, por supuesto que sí. Y hay con qué, además. Hay con queso. Eduardo, te agradezco. Les recordamos que esta semana es la semana del Buen Fin en la tienda Águilas de Mexicali. Tú ya traes, tú vienes ajuareado, yo también, sudadera. Lo prometí.
sudadera. Las promociones están en las páginas de Facebook y en tienda en línea, también en el Estadio Farmacia Santa Mónica y en Plaza San Pedro. El Buen Fin, aprovéchelo, aún tiene tiempo para poder adquirir y ajuarearse de los Águilas de Mexicali. Y por supuesto, si te gustó el episodio, si lo quieres compartir, un comentario, un momento como dijo la Lomesa, lo pueden dejar aquí en los comentarios, denle like, compártanlo, envíeselo a sus amigos. Si les gusta lo que decimos, si no, también se vale este par de locos, pero gracias por estar con nosotros, Lalo. Muchas gracias, Martín, y muchas gracias a usted. No dejen de apoyar a su equipo de los Águilas de Mexicali desde casa, por cualquier vía. Sigan los Águilas de Mexicali y vamos en busca de ese campeonato más. Y agradecer como siempre a los amigos de Audiorama Comunicaciones, que estamos muy, muy a gusto aquí en el estudio Don Jesús Ruiz Muñoz. Gracias, Eduardo, gracias a usted. Nos vemos la próxima semana en este podcast Los Roomies, un podcast de Águilas de Mexicali. Tú buenazo.